decía en la parte final del segmento anterior que el ingrediente de un nuevo gobierno genera esperanza, genera disminuir un poco la ansiedad. Y eso es bueno en una época de dificultades extremas como lo que estamos viviendo. La crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, que ha tenido un impacto mundial y de manera lógicamente República Dominicana tan fuerte, no podemos jamás pretender ni aspirar que va a ser resuelta, y mucho menos por República Dominicana de manera aislada, sin el concurso de otros tipos de componentes internacionales. Y vamos a entrar a una parte que quiero tocar contigo, con Inca y con Sócrates. Aparte del financiamiento, es un elemento esencial en esto. Ningún país, y mucho menos República Dominicana, va a lograr salir de esta situación si no logramos conectar con la cooperación a través de financiamientos de los organismos, por un lado, pero también quiero a ustedes que me den su opinión en la parte, independientemente de los financiamientos externos con organismos que acostumbran a estos tipos de financiamientos, la parte interna de los mercados de capitales como mecanismo, mercado de valores, como mecanismo de parte de esos recursos también, para resolver algunos de los problemas que esta situación está provocando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Alberto, de mi parte yo te puedo comentar, primero, que todos los países van a tener que endeudarse más. Y la República Dominicana se va a endeudar más. Pero aquí tenemos que conceptualizar en términos de paradigma de desarrollo humano el por qué. Hay que endeudarse con una justificación, y es la justicia social. Lo primero que tenemos que defender es el salvamento de la vida, ante todo. Aunque aumente la deuda, tenemos que salvar y proteger a nuestras poblaciones más vulnerables. No hay nada más importante que eso. No hay nada más importante que eso. Nuestros planes de recuperación como sistema de Naciones Unidas, en el cual nos integramos todas las agencias, es el primer componente, es el primer eje de la recuperación. Entonces, luego que se estabiliza, digamos, ¿verdad? Esta parte humanitaria, pues entonces tenemos que pensar que aunque nos endeudemos más, hay condiciones de gestión del gasto, de mejorar la calidad del gasto, que pueden traer muchos beneficios. Entonces, ahí una de las recomendaciones que hace el informe es trasladar y transferir otras partidas, ¿verdad?, en otros sectores de la economía para, de alguna manera, apoyar el refuerzo del sector salud que se requiere y, pues, apoyar los programas de protección social que están mitigando el choque, ¿verdad?, en la población trabajadora del país. Evidentemente, somos un país que avanzó mucho en términos de generación de información y en construir una base de datos de pobreza. Y eso fue muy importante para iniciar el programa Quédate en Casa. El sistema de seguridad social es un sistema robusto. Se pudo ampliar, ¿verdad?, y implementar un programa nuevo, fase 1, fase 2. Y luego se intentó expandir hacia la población informal con una cobertura limitada, digamos, con el programa Para Ti, porque como sabemos no hay registro de los informales, pero somos en cierta medida un país privilegiado porque dispuso de los instrumentos a tiempo para poder implementar este conjunto de políticas de mitigación. Pero evidentemente vamos a enfrentar en el mediano y largo plazo reformas. El primer elemento que hay que reformar es la misma seguridad social y cómo introducir un sistema de registro y de protección de los trabajadores informales, desarrollando el régimen contributivo subsidiado. Al mismo tiempo, como mencionaba Inca, tenemos que desarrollar una base de datos, generar la base de datos madre de las MIPYMES, entenderlas, conocerlas. Los lineamientos del informe van en torno a no solamente proveer financiamiento, es un acompañamiento técnico para que se transformen hacia la digitalización en términos de los servicios, pero también que pasen de ser microempresas de supervivencia a microempresas de acumulación. Pero eso tiene que ver no solamente con un financiamiento monetario, es el apoyo técnico, el acompañamiento, el monitoreo, el seguimiento que tenemos que dar a las MIPYMES. Y como mencionamos anteriormente, el encadenamiento de la MIPYME con los demás sectores va a ser la apuesta de mayor valor para generar cadenas
que puedan multiplicar capacidades. Porque si no la extracciona a otro sector más grande, las MIPYMES no van a crecer, Alberto. Entonces, estamos hablando en términos muy integrales. Nosotros conceptualizamos la economía de una perspectiva integral y multidimensional y tiene de alguna manera que buscar este equilibrio con un tejido empresarial. Pero al mismo tiempo, el gobierno tiene que organizar la casa, tiene que ser más costo eficiente, y una recomendación que hace el informe es que, por ejemplo, se desarrolló Quédate en casa, FASE y PATI, pero al mismo tiempo comedores económicos entregaron raciones de alimentos, el Plan Social de la Presidencia entregó muchísimas raciones de alimentos, canastas de comida, desde el Ministerio de Educación se entregaron las raciones del desayuno escolar a las familias. Sin embargo, el estudio evaluó que es más costo eficiente integrarlo en un solo componente de seguridad y protección alimentaria para el consumo de las familias vulnerables y en pobreza. Se logra una sinergia ahí que permite ahorrar costos y una utilización mucho más efectiva de los recursos. Claro. Bueno, iba a decir algo, Inka. Iba a decir algo. Siempre quiero entrar a una partecita, quizás. Quería entrar a una parte que sonaría un poquito, vamos a decir, despegada del análisis, pero como el PNUD se enfoca mucho en la parte humana, hay un elemento que es importante desde mi punto de vista, que no sé si el PNUD lo ha contemplado, he visto en estudios que sí. Hay una situación que con la pandemia es evidente y obvio que se ha provocado una situación de psicoemocional de las familias que ha afectado sensiblemente la productividad de los elementos de la familia, independientemente de cuáles sean, si es una familia completa, si es una familia, vamos a decir, donde solamente hay una madre que se ocupa de todo, un padre y una madre que puede hacer uno con otros. ¿Cómo ha visto, y si tiene algo en ese sentido, esa parte de la afección psicoemocional de la familia ante esta pandemia? Si tienen algún elemento en ese sentido. Me salió un poquito, pero trato mucho también el tema ese de el ánimo, de cómo la gente ha sido afectada anímicamente por esta situación, cómo atacar eso también. Sí, esto es algo que, por ejemplo, estamos levantando las encuestas, digamos, cada mes y medio, cada 2 meses, en los hogares más vulnerables. Estamos cubriendo pronto casi 7 hogares mensualmente o mensualmente para entender lo que está pasando. Y claramente, esto es otro informe que estamos sacando, pero que lo que estamos mirando que claramente hay algunas variables que no estamos detectando. Y justamente lo que antes conversamos, el cambio de comportamiento, pero también el cambio que cada hogar, especialmente los hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad, han tenido que atravesar en muy poco tiempo, claramente tiene afectaciones psicológicas. Y yo creo que esto es otro de los elementos que conjuntamente con, digamos, los expertos y agencias especialistas en salud, hay que profundizar. Salud mental. Hay que argumentar y hay que profundizar porque en este momento estamos muy enfocados, digamos, en entender qué pasa con la pandemia. Pero esta situación claramente, yo creo que cada uno de nosotros nos hemos atravesado una serie de situaciones, emociones, presiones, que todavía tenemos que ver cuál va a ser el impacto. Y yo creo que aquí, por ejemplo, uno de los elementos que creo que hay que profundizar es el impacto a las niñas y niños, que no es solamente si se puede llevar a cabo. Iba en esa línea. Exacto, pero que ya veo, Alberto, que estamos bien conectados, así que... Sí, porque empezando, Inka, por lo siguiente, no se puede pretender, por ejemplo, y ya nos quedan 2 minutos, y voy a aprovechar 30 segundos y le voy a dejar el último minuto de ustedes. No se puede pretender una reapertura de la educación del año escolar, mandando a nuestros niños a las escuelas y creyendo que estos niños van a ir a recibir matemática, física, biología, como si no hubiese pasado nada. Tendrá que haber un proceso
lógicamente, de tratamiento psicológico por parte de un equipo docente que le explique esta situación de todos estos meses, y eso impacta en los niños, en las niñas, pero impacta también en la familia. Finalmente, Sócrates Inca, para aprovechar este último minuto y medio de esta interesantísima conversación, que repito, es el objetivo que quería que conversáramos. ¿Qué conclusiones finales, no finales, porque no podemos hablar de conclusiones finales, cuáles son los pasos más inmediatos que entiende el PNUD que debe abocarse el gobierno que se acaba de iniciar ante esta situación que estamos viviendo desde el punto de vista del impacto económico y social? En este último minuto y medio. 1 minuto y medio y una ¿Qué es lo pregunta primero que debemos saber? Yo creo que Bueno, tenemos que ir entendiendo cada vez más con lentes de mayor diferenciación. ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Qué está pasando con las niñas y niños? ¿Qué está pasando con personas con discapacidades? ¿Qué están pasando con los envejecientes? Yo creo que aquí estamos tocando una nueva realidad y unas nuevas fragilidades que hay que superar, entendiendo que esto no es solamente un tema de justicia social, sino también un tema de inversión a la productividad de la sociedad. Para mí, esta crisis ha mostrado que tenemos que dejar las viejas recetas aparte, tenemos que entender la interactuación entre sectores, entre la parte social, entre la parte económica, y mirar hacia adelante, pero ir definitivamente ver que no es solamente la pandemia y no es solamente el virus, sino todas las connotaciones que implica, porque yo creo que ahí también vamos a tener, digamos, los ingredientes para empezar a pensar una efectiva recuperación, lo que dijo Sócrates que quiero imitar, quiero repetir, una mejor recuperación hacia una República Dominicana del futuro y no del pasado. No sé si Sócrates tiene 15 segundos de algo, y si no, agradecerle una vez más a nuestros distinguidos invitados del PNUD, a Inca y a Sócrates, por esta conversación que yo estoy absolutamente seguro que va a ser de mucha utilidad para nuestros televidentes en sentido general, por estas informaciones. Muchísimas gracias, Inca y Sócrates, por su tiempo. Excelente. Muchísimas gracias.